Bienvenidos a esta nueva unidad. Vamos a ver lo que es proporcionalidad directa e inversa. Es la unidad 6, ¿verdad? Vamos a contemplar en esta ocasión el concepto de funciones que pues básicamente se deduce a la relación que existe en dos variables y cuando una está en función de la otra, pues a eso se le denomina o por esa razón se le llama funciones. Bien, teniendo en cuenta eso, una función está compuesta por dos variables, una dependiente y la otra independiente. Por tal razón, siempre x es la variable independiente y y es la variable dependiente, o sea, depende de x. Entonces, este concepto lo vamos a ocupar en proporcionalidad. ¿Por qué? Pues proporcionalidad es cuando estas dos variables se relacionan y generan una razón de proporción, que esta puede ser negativa, puede ser positiva. De igual forma, cuando una aumenta, la otra también puede aumentar, o cuando una disminuye, la otra también va a disminuir, ¿verdad? Pero eso ya se contempla bien en la parte de proporcionalidad. Entonces, a partir de ello, digo, siempre x es la variable independiente y y la variable dependiente. Un ejemplo muy claro, pues, que podamos tener está a continuación, cuando yo tengo, ¿verdad? Eh, Acá el peso con respecto al precio es un ejemplo muy claro y lo digo. ¿Por qué razón? Porque si yo digo una persona pesa 10 libras, dos personas, ¿cuánto van a pesar? Pues van a pesar 20 libras, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Entonces, el peso depende del número de personas. A más personas van a haber más peso. Bien, entonces para comprender bien esta parte, vamos a ver esto. La relación que existe entre la longitud y el peso de un cable. Veamos bien esto. Vamos a tocar el tema así de proporcionalidad, ¿verdad? Como ese tipo que se entiende, la relación que existe entre dos variables. Ahora, la proporcionalidad puede ser directa o inversa y en esta ocasión vamos a tocar proporcionalidad directa, que quiere decir que cuando la variable x aumente, la variable y también tiene que aumentar o viceversa. Cuando la variable y aumente, la variable x debe de aumentar. Y también en el sentido, si disminuye x, disminuye y. O sea, ambas tienen que tener el mismo comportamiento. ¿Ya? Eso va a ser una proporción directa. A partir de ello, acá tenemos dos variables que vamos a relacionar, que es la longitud y el peso. Bien, pero ese es de un cable. Entonces, a mayor longitud, pues más peso. Entonces, la variable dependiente es y en este caso es el peso. Y la variable independiente es x, que es la longitud. Entonces, ¿por qué? Si yo tengo 1 metro de cable, pues va a pesar 3. Si tengo 2 metros, 6. Si tengo 3 metros, 9. Si ustedes se fijan, aquí al final define x y y, que son las dos variables, que una está dependiendo de la otra. A partir de ello, si ustedes se fijan, tiene un comportamiento gradual y constante, que todo va aumentando pues 3. Entonces, si dividimos el peso, acá, y, entre x, obtengo siempre 3. ¿Vean? Y eso se le llama cociente de proporcionalidad, ¿vean? O cociente de relación, como lo queramos ver. Y si lo hago al revés, multiplico ese 3 por el x, vean, voy a obtener mi valor de y, que lo tenemos acá, 3 por x. Entonces hay un valor que se repite, o mi relación que existe, que es 3. Esa es la constante de proporcionalidad. Entonces, a partir de esto, si ustedes se fijan, a más cable, a más longitud de cable, pues lógicamente más peso. Esta es una proporcionalidad directa. ¿Ya? El constante de proporcionalidad, repito, se encuentra dividiendo y entre x. Así encontramos el constante de proporcionalidad. Acá un ejemplo y lo puedo retomar. Si dijera, si son 7 metros, ¿cuánto va a pesar? Pues acá sería 7 por 3, que es 21, ¿verdad? Entonces, la proporción, ¿verdad? Es la relación de dos variables. Entonces, analizar su comportamiento, pues es lo que vamos a hacer ahora. Y ya como lo dije, pues lo hemos visto, ¿verdad? Ahora bien, acá
libro muestra unas tablas, vamos a profundizar más, y acá nos habla de proporcionalidad directa de dos variables. Entonces, la proporcionalidad tiene una fórmula que es de esta forma: y igual a x. Bien, a x. Si se fijan, van inmersas las dos variables x y y pues vamos a ver un ejemplo donde tengamos una tabla. ¿Por qué razón? Porque ahí podemos analizar bien ya en un caso cotidiano. A partir de ello me dice: determinemos la constante de proporcionalidad a en y igual a x. ¿Por qué me dicen esto? Porque mi regla de proporcionalidad directa tiene esa forma: y es igual a x. Y ya lo voy a decir cómo la encontramos. Y ahí automáticamente dice directamente proporcional. ¿Qué quiere decir directamente proporcional? Que cuando aumente x va a aumentar y, o cuando disminuya x tiene que disminuir y. Entonces verifiquemos si las magnitudes son directamente proporcional a x a partir de los valores de la tabla. Representa el costo en dólares de gasolina con respecto a los galones. Bien, acá tengo la cantidad de gasolina, que son los galones, y el precio. Pues la variable independiente pues es la cantidad de galones, porque yo puedo comprar uno, puedo comprar dos, puedo comprar 5, 8, 10, puedo comprar 20. O sea, yo puedo comprar los que yo quiera. Y eso no está sujeto a algo, ¿verdad? Pero el precio del galón sí depende de cuántos galones compre de gasolina. Si compro uno, me dice que vale 3.50. Si compro dos, vale 7. Y si compro 5, 17.50 y así sucesivamente. Bien, entonces teniendo claro esa parte, tengo que analizar yo en primer lugar si es directamente proporcional. Y voy a ver, mientras aumenta x, ¿qué pasa con y? También aumenta, entonces es directamente proporcional. Ahora, para verificar el constante de proporcionalidad, que es lo que significa que cómo va aumentando, tengo que dividir y entre x. Vean, 3.5 entre 1, pues me da 3.5. Si divido 7 entre 2, pues me da 3.5. Vean, y si divido 17.5 entre 5, también me da 3.5. Entonces, ese valor que se nos está repitiendo es 3.5, que es la división. Aquí podemos ver el ejemplo de cómo se ha hecho la división. Vean, 3.5 entre 1 es 3.5. 7 entre 2, pues 3.5. Ahí hacen un ejemplo, 35 entre 10, pues es 3.5. Siempre me da 3.5. Entonces, ese es el valor de A. Por eso es que nuestra fórmula tenía y igual a x. Entonces, A ya lo encontré. ¿Cuánto vale? 3.5. Entonces, lo único que voy a hacer es escribir esa misma función, solo que en vez de A voy a poner mi constante de proporcionalidad, que es 3.5, que lo tengo ya a continuación. Ahora bien, x es el valor independiente. Entonces, si ustedes le ponen 1, multiplican 3.5 por 1, me da 3.5. Es como que vaya obteniendo la tablita anteriormente. ¿Vean? Si le pongo 2, 2 por 3.5, obtengo 7. Si le pongo 3, 3 por 3.5, voy a obtener 11.5, ¿verdad? Y así sucesivamente. Bueno, sería 10.5, ¿verdad? 3 por 3.5 sería 10.5. Entonces, así funciona la proporcionalidad. Ahora, x puede tomar valores negativos, no lo digo que no, pero eso depende del contexto, porque si ahorita estoy hablando de cantidad de gasolina, yo no puedo decir quiero menos 3 galones, no lo puedo decir, pero hay en algunos casos de que sí puede pasar. Bien, entonces esto sería con constante de proporcionalidad y hay que quedarnos claro con la parte de que las variables, ¿verdad?, tienen un comportamiento juntas y que si una aumenta y la otra aumenta, pues son directamente proporcional. Si una disminuye y la otra disminuye, también. ¿Ya? Entonces, eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima.